¿Alguna vez has sentido que el rechazo, la soledad o la indiferencia te atraviesan el alma como una flecha afilada? Es un dolor que cala profundo, que te hace cuestionar tu valor y tu propósito. Pero escucha bien, ese sufrimiento no es el final. Es el comienzo de una transformación. Porque el estoicismo nos enseña que el verdadero poder reside en cómo enfrentamos ese dolor. El cambio duele, sí. Pero quedarse estancado, apagado, rendido, eso sí que mata lentamente. Hoy, te invito a descubrir que en medio de la tormenta, tú puedes encontrar la fuerza para renacer. Porque solo quienes enfrentan su oscuridad con dignidad, se convierten en su propia luz. El dolor no es un enemigo que debes derrotar, sino un mensajero que te invita a crecer. Es en la adversidad donde realmente descubrimos quiénes somos, no en los momentos de calma y comodidad. La resistencia al sufrimiento, esa tendencia humana de huir, de negar, de evitar el dolor, solo nos atrapa en una prisión invisible. Nos mantenemos allí, en esa cárcel de la comodidad, creyendo que la evasión nos salvará, pero en realidad nos condena. Recuerda esto, el cambio verdadero siempre duele. Es un proceso de destrucción y reconstrucción. Como la noche que da paso al amanecer, el sufrimiento es un ciclo necesario para la transformación. No luches contra él, no temas su presencia. En lugar de eso, acéptalo. Porque aceptar el dolor no significa rendirse, sino entender que es parte del camino hacia tu mejor versión. Es en esa aceptación donde descubres tu verdadera fortaleza, donde te vuelves inmune a las tormentas que otros temen. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos gobernar nuestra mente y nuestras emociones. La resistencia solo alimenta el sufrimiento. Cuanto más luchas, más te desgastas. Pero si aprendes a aceptar, a comprender que el dolor es un maestro y no un castigo, entonces tienes la llave de tu libertad interior. La verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en transitarlo con dignidad, en convertir esa herida en un escudo que te proteja y te impulse hacia adelante. No permitas que la comodidad te convierta en un prisionero de tu propia existencia. La comodidad puede parecer un refugio, pero en realidad es una prisión que te impide avanzar. La verdadera libertad está en soltar el miedo, en aceptar que el cambio, aunque duela, es la única vía hacia tu crecimiento. Solo quienes enfrentan el dolor con coraje y claridad logran emerger más fuertes, más sabios y más libres. Porque en el fondo, quien se atreve a aceptar el sufrimiento, se atreve también a ser auténticamente vivo. El verdadero poder no reside en las circunstancias externas, sino en la forma en que tú eliges responder a ellas. La diferencia entre la prisión y la libertad radica en tu control interno. Cuando enfocas tu energía en lo que puedes cambiar, en tu actitud, en tus pensamientos, en tus acciones, recuperas el control de tu destino. Pero cuando desperdicias tu tiempo y tu energía en lo que está fuera de tu alcance, te entregas a la impotencia, te conviertes en esclavo de las circunstancias y pierdes tu poder. Sé claro en esto, no todo en la vida está bajo tu control. Pero tú sí lo estás. Tú controlas tu mente, tus decisiones, tus emociones. Eso es lo único que realmente importa. La vida te pondrá obstáculos, te quitará lo que amas, te desafiará con rechazo y sufrimiento. Pero en esas batallas internas, en esa lucha silenciosa, tú tienes la última palabra. Tú eliges qué guardar y qué dejar ir. No gastes tu energía en intentar cambiar lo inmutable. Eso es una pérdida de tiempo y de espíritu. Enfoca tu atención en lo que sí puedes transformar, en tu disciplina, en tu carácter, en tu resiliencia. Porque allí, en ese espacio, reside el verdadero poder. Cada pensamiento que eliges cultivar, cada acción que decides tomar, te acerca o te aleja de tu mejor versión. Recuerda esto, la serenidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener el control en medio de la tormenta. Cuando aprendes a dejar ir lo que no puedes cambiar, liberas tu mente, tu corazón y tu alma. Y en esa libertad, encuentras la verdadera fuerza. La fuerza que no se doblega ante el rechazo, la pérdida o la adversidad. Esa fuerza nace del control interno, de esa voluntad inquebrantable de enfocarte únicamente en lo que está en tus manos. No permitas que las circunstancias externas dicten tu estado emocional. Tú eres el capitán de tu alma,
y ese poder reside en tu capacidad de decidir qué llevar contigo y qué soltar, qué luchar y qué dejar ir. Porque quien controla su interior, controla su destino. Y en esa autoridad, en esa certeza, está la clave para ser verdaderamente libre. En los momentos en que todo a tu alrededor parece desmoronarse, cuando las heridas abiertas y el rechazo te hacen dudar de tu valor, allí es donde demuestra quién eres realmente. La verdadera fortaleza no se mide por las circunstancias favorables, sino por la dignidad que mantienes cuando el suelo tiembla bajo tus pies. La dignidad en la adversidad es ese acto de rebeldía silenciosa, esa decisión consciente de mantener la integridad, incluso cuando el mundo quiere doblegarte. No permitas que las tormentas externas te conviertan en alguien diferente a quien realmente eres. La dignidad no es una máscara que usas para aparentar fortaleza, sino la expresión genuina de tu carácter. Es mantener tu esencia intacta, tu autocuidado en medio del caos. Cuando todo parece desmoronarse, tú tienes dos opciones: rendirte o levantarte con más fuerza, con más claridad, con más convicción. La elección es tuya. Sé firme en tus valores. La integridad no es negociable. Cuando mantienes tus principios, cuando honras tu palabra y cuidas de tu alma, incluso en los momentos más oscuros, demuestras que tu espíritu no puede ser quebrantado. La adversidad revela quién verdaderamente eres, no te define lo que otros dicen o hacen, sino cómo tú respondes. Y responder con dignidad, con autocuidado y con respeto por ti mismo, es el acto más poderoso de rebelión contra la derrota. Recuerda esto: la dignidad en la adversidad no es un lujo, es un acto de rebelión. Es decirle al mundo y a ti mismo que, pase lo que pase, tú permaneces fiel a tu esencia. Que tu valor no se mide por las circunstancias externas, sino por tu capacidad de sostenerte, de cuidarte, de mantener viva esa chispa de integridad que te hace verdaderamente humano. Porque en ese acto de mantener la dignidad, en esa decisión de seguir siendo tú mismo, resides la mayor victoria. La pérdida, esa herida que parece abrirse y sangrar en el alma, no es el final, sino un llamado profundo a la transformación. En ese dolor, en esa sensación de vacío, yace una oportunidad extraordinaria. La oportunidad de convertir la herida en una lección, en una fuente de fortaleza que nadie podrá arrebatarte. Porque quien aprende a ver las heridas como maestros, ha dado un paso decisivo hacia la libertad interior. No temas al sufrimiento ni a la pérdida. Ellos no son enemigos, sino aliados en tu proceso de crecimiento. Cada lágrima, cada desilusión, es un recordatorio de tu capacidad para resistir, para sanar y para avanzar. La verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en aprender a extraer de él un sentido, una enseñanza que te impulse a ser mejor, más sabio y más resistente. La herida no define quién eres, sino quién elige ser después de ella. Recuerda que las cicatrices no son signos de debilidad, sino de victoria. Son los mapas que cuentan la historia de tu resistencia, de tu capacidad de levantarte después de caer. La vida te presenta pérdidas para mostrarte que, incluso en la derrota, hay un potencial infinito para renacer. Cada pérdida puede convertirse en un peldaño hacia una versión más fuerte y más auténtica de ti mismo, si sabes cómo mirarla con ojos de sabiduría. Aprender a transformar la pérdida en crecimiento requiere una mente despierta y un corazón valiente. No le des la autoridad a la tristeza de definirte. En cambio, haz que esa tristeza sirva de combustible para tu transformación. La adversidad no es un castigo, sino una oportunidad disfrazada, un espejo que refleja tu verdadera fortaleza. Cuando aprendes a ver en las heridas una fuente de enseñanza, estás dando el primer paso para convertir el dolor en poder, en un motor que te impulse a seguir adelante con más propósito y claridad. La libertad verdadera no es la que surge de tenerlo todo o de evitar el sufrimiento, sino la que nace del desapego. Es esa capacidad de soltar lo que nos ata, de liberar el corazón de las cadenas del miedo, la posesión y la dependencia emocional. Porque mientras el apego exista, no hay paz interior ni autosuficiencia real. Estaremos esclavos de las circunstancias, de las personas, de las expectativas que creamos y que, en realidad, nos mantienen en una prisión invisible. El desapego no significa indiferencia ni insensibilidad. Significa entender que tu valor no está condicionado por lo que otros dicen, hacen o tienen.
Significa reconocer que tu paz no puede ser arrastrada por las tormentas del exterior. La verdadera libertad está en aprender a soltar, en entender que nada ni nadie puede completar tu alma si tú mismo no te completas primero. La dependencia emocional es una cárcel que tú mismo construyes con tus miedos y expectativas. Y solo tú puedes derribar esas paredes. Hazte esta pregunta: ¿quién eres cuando todo se va? ¿Qué queda cuando desaparecen las apariencias, las posesiones, las personas? La respuesta, si la buscas con honestidad, será que en tu interior reside una fuerza infinita, una esencia que no puede ser tocada, dañada o destruida por las circunstancias externas. Esa es la verdadera autosuficiencia. Esa es la paz que buscabas en los lugares equivocados. La paz no está en tener, sino en dejar ir. En comprender que el apego es una ilusión, una trampa que te aleja de tu autenticidad y de tu libertad real. El estoicismo nos enseña que la serenidad nace cuando aceptamos que no todo está en nuestras manos, pero que lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Cuando aprendes a desapegarte, te liberas del peso de las expectativas y las ataduras emocionales. Y en esa libertad, descubres que no necesitas nada fuera de ti mismo para ser completo. Porque la verdadera autosuficiencia no es independencia de los demás, sino independencia de las circunstancias, de las emociones que nos esclavizan y de las falsas ideas que nos hacen creer que somos menos sin lo externo. Recuerda esto: quien se aferra a las cosas, se ata a su propia esclavitud. Pero quien aprende a soltar, se abre a la libertad verdadera. La paz interior no es un estado que se conquista, sino una decisión que se toma cada día. Es la decisión de dejar ir, de confiar en tu propia fuerza y de entender que, en esa entrega, resides la mayor de las libertades. El camino del cambio nunca es cómodo, y eso está bien. Porque solo a través del desafío, del dolor y de la resistencia, descubrimos la verdadera fortaleza que yace en nuestro interior. No permitas que el miedo a lo desconocido te detenga. Recuerda que la mayor batalla se libra en tu mente, y en ella, tú tienes el poder de decidir quién quieres ser. Enfócate en tu control, en tu dignidad, en tu capacidad de soltar lo que te esclaviza. Este es tu momento para levantarte, para transformar ese sufrimiento en fuerza, y para entender que la verdadera libertad empieza cuando dejas de aferrarte y comienzas a confiar en ti mismo. Porque solo aquellos que enfrentan su dolor con valentía, alcanzan la eternidad de su propio poder.